Soy la mujer del jefe de la mafia. Después del matrimonio, me consintió como a una reina, presumiendo de amor frente a las cámaras de los medios. Creí que me amaba profundamente, y él nunca dejaba de proclamar su amor por mí al mundo entero. Hasta ese día, cuando lo escuché decirle a sus subordinados, me muevo en ambos lados de la ley, tengo tantos enemigos. Si no convierto a Diana en mi punto débil, ¿cómo podría Paola estar segura? Así que todas las heridas que sufrí por él, fueron una completa farsa. Si ese es el caso, que alguien más juegue el papel de blanco móvil. Capítulo 1. Hermano, no estás yendo demasiado lejos. Diana aún no se recupera de sus graves heridas, y solo porque Paola tuvo un pequeño altercado, ¿vas a volar para verla? Esto te pone a ti y a Diana en peligro. La voz de Rafael llegó desde una grieta en la pared. Me detuve en seco, paralizada. La mansión tenía varias habitaciones ocultas, todas con buen aislamiento acústico, a menos que alguien hablara con demasiada emoción. Poco después, escuché el sonido de algo rompiéndose. ¿Qué quieres decir con que solo amas a Paola? Diana ha sido tu escudo humano durante años, ya ha pagado su deuda. Si no la amas, ¿por qué no la dejas ir? Si fuera Paola en su lugar, ya estarías muerto. Cállate. Si no convierto a Diana en mi debilidad, ¿cómo podría Paola estar a salvo? Lleva años casada conmigo, y nunca le he faltado al respeto. La voz de Rafael era clara y grave. Me apoyé contra la pared, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Después de todos estos años, ¿Rafael amaba a otra persona? ¿Y yo solo era un peón sacrificable? Titubeando, regresé a la habitación. La herida en mi abdomen, sufrida por él, se había abierto de nuevo, pero el dolor físico no se comparaba con el que sentía en el pecho. La manzana que Rafael había cortado con tanto cuidado para mí, ahora parecía una burla. Él siempre había sido tan bueno conmigo, de una manera tan ostentosa y despreocupada que todos envidiaban. Rafael tenía negocios en la frontera, moviéndose entre lo legal y lo ilegal. En 5 años, fui secuestrada 3 veces por él, recibí 2 puñaladas y una bala en su lugar. Por él, habría dado mi vida sin dudarlo. Pensé que me amaba con locura, pero todo había sido una mentira. ¿Saliste hace un momento? La voz de Rafael sonó repentinamente detrás de mí. Con lágrimas en los ojos, miré sus ojos rasgados, siempre llenos de afecto. ¿Cuántas veces me había considerado afortunada por haberme casado con un hombre tan hermoso? Pero ahora, solo veía un frío penetrante en su mirada. Diana, ¿qué estabas haciendo? Era demasiado astuto. Forcé una sonrisa. Me desperté y no estabas. Me asusté tanto que aún no me recupero. Pasé de ser un estudiante común a la mujer de un mafioso en una sola noche. Después de mi primer secuestro, desarrollé un trauma. Si no veía a Rafael, entraba en pánico. No sospechó nada. Acarició mis labios con suavidad, sus dedos largos deslizándose por mi mandíbula, jugueteando cerca de mi oreja, luego descendiendo por mi cuello y columna vertebral. No pude evitar contener la respiración. Su mano se detuvo en mi cintura, el calor de su palma encendiendo mi piel. Mañana me iré por un día. Quédate aquí y pórtate bien. Sus labios rozaron los míos, sus palabras convirtiéndose en un aliento cálido en mi oído. Temblé, aferrándome a su ropa. Rafael, la herida, la herida. Su expresión cambió. En segundos, me desnudó y vio el vendaje empapado en sangre. Sus cejas perfectas se fruncieron. Diana, ¿quieres matarme de preocupación? Él mismo me cambió el vendaje, con una urgencia que parecía genuina. Pero en mi mente resonaban sus palabras. ¿A dónde iría mañana? ¿A ver a esa persona que protegía a costa de mi vida? Capítulo 2. Esa noche, Rafael me abrazó con fuerza y se durmió profundamente. Yo, en cambio, no cerré los ojos en toda la noche. Solo los abrí cuando él se marchó al día siguiente y confirmé que había subido al avión. Del dormitorio al estudio había solo un corto trayecto. En su pequeño estudio en casa, guardaba todo tipo de cosas sobre mí. Desde nuestro primer aniversario hasta mi último cumpleaños,
Cada detalle estaba meticulosamente organizado. Cualquiera que lo viera se conmovería por su profundo amor hacia mí. Pero solo yo sabía que, en un compartimento oculto del cajón, había un diario que no me pertenecía. Rafael me lo mencionó una vez cuando estaba borracho. Aquel día, me pidió perdón una y otra vez. En ese momento, yo solo tenía ojos para él y no le di importancia. Y al día siguiente, cuando despertó, ya lo había olvidado. Al abrir el compartimento, encontré un cuaderno exquisito. Era evidente que su dueña lo valoraba mucho. Nunca imaginé que la criptografía que estudié en la universidad me sería útil en un momento como este. Descifré la contraseña y, al abrir la primera página, vi 3 palabras escritas con la firme caligrafía de Rafael: Paola. Las primeras 10 páginas estaban llenas de su amor por Paola, cada palabra rebosaba de ternura, pasión y timidez, algo que nunca había visto en él. Conmigo, siempre fue seguro y controlado. Pensé que era por su madurez, que ya no sentía ese ardor juvenil, pero en realidad, era porque no me amaba. La última página estaba escrita de forma caótica. Paola fue asesinada. Tenía razón, en nuestro negocio, nunca deberíamos tener a alguien a quien amar. Debo alejarla de aquí. Detrás había una sección con páginas amarillentas, donde la escritura se volvía cada vez más escasa. La chica es tan fácil de engañar. Hoy recordé a Paola. La chica pensó que hablaba de ella. No importa, que siga confundida, así Paola estará a salvo. Si es mi esposa, aunque sufra, no debería importarle. Organicé un secuestro. Todo está bajo control. Reaccionó como esperaba. Ahora nunca podrá dejarme. Pasaré el resto de mi vida compensándola. Apreté los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Resulta que la persona con quien realmente quería estar nunca fui yo. Nuestro encuentro, nuestro amor, nuestro matrimonio, nuestra felicidad, desde el principio hasta ahora, todo había sido mi propio show de Truman. Cerré el diario con cuidado, lo devolví a su lugar y salí del estudio. Solo entonces permití que las lágrimas cayeran. Me encogí en un rincón, mientras recordaba la primera vez que fui secuestrada. En aquel entonces, Rafael y yo éramos inseparables. Acababa de salir del hospital y quería darle la noticia de mi embarazo, pero perdí el conocimiento al subir a un coche. Aquellos hombres me arrastraron por el suelo, el frío y la crueldad fueron demasiado, y perdí al bebé. Cuando Rafael irrumpió y me abrazó, apenas tenía conciencia. Fue desde entonces que desarrollé problemas psicológicos, no podía estar lejos de Rafael por mucho tiempo, y mi salud se deterioró por completo. Él me consoló diciendo que no importaba si no teníamos hijos. Pero ahora entendí, nunca quiso tener un hijo conmigo. Y fue él quien cortó todas mis posibilidades. Lo que creí que era mi salvación y su amor incondicional resultó ser una trampa cuidadosamente planeada por él mismo. El dolor en el pecho me ahogaba. No pude evitar la reacción física y caí sobre la cama, convulsionando. Pero en medio de ese sufrimiento extremo, poco a poco recuperé la calma. Cada detalle de estos años con Rafael pasó por mi mente. En 5 años, enfrenté la muerte incontables veces, y él siempre arriesgó su vida para salvarme. Su preocupación por mí era real, pero solo porque temía que, si yo moría, el peligro caería sobre su amada Paola. Temblando, tomé mi teléfono y revisé los registros financieros de Rafael todos estos años. Tenía una empresa en el extranjero dedicada a joyería. Todos los regalos que me había dado provenían de allí. Al investigar más a fondo, descubrí que esa empresa no generaba ganancias. Cada año, aparte de los 100 millones que Rafael transfería, solo recibía fondos del conglomerado. La compañía abarcaba diversos rubros, pero cada diseño de Rafael terminaba en el cuerpo de Paola. Capítulo 3. Encontré el perfil de Paola en Facebook. Vivía en una villa frente al mar, llevando una vida cómoda y lujosa. En su última publicación, aparecía tomada de la mano con un hombre, acompañada del texto: mi amor, aunque estés lejos, siempre estarás cerca de mí. Amplié la foto y noté que el hombre llevaba un anillo de rubí a juego con el de Paola en su dedo anular, y en su muñeca había una marca blanca. Rafael siempre decía que no le gustaban los anillos,
por eso no intercambiamos alianzas cuando nos casamos. Le creí y, en su lugar, le tejí una pulsera con mis propias manos. En ese momento, la besó y dijo que sería su amuleto, que nunca se la quitaría. Pero frente a Paola, la pulsera había desaparecido sin esfuerzo. No era que no le gustaran los anillos, simplemente no quería llevarlos conmigo. Seguí desplazándome por su perfil. El 14 de febrero, Rafael le regaló a Paola un collar tallado en un zafiro entero, mientras que a mí me dio uno con pequeños diamantes azules. En julio, le compró la mejor seda para confeccionarle un vestido completo, mientras que a mí me regaló solo un pañuelo de la misma tela. Mientras revisaba cada publicación, enterré mi rostro en la almohada, riendo en silencio, aunque mi cuerpo se sacudía. Resulta que, para Rafael, yo solo era un consuelo, un sustituto de Paola. Todo lo que me había dado eran sobras de lo que realmente quería regalarle a ella. 5 años de amor habían sido una mentira. Lloré toda la noche. Durante ese tiempo, Rafael me envió mensajes. Antes pensaba que era porque se preocupaba por mí, pero ahora entendí que solo temía que su sustituto escapara. Si ese era el caso, no iba a darle el gusto. A la mañana siguiente, contacté a un abogado y le pedí que cancelara toda mi información personal lo antes posible. Rafael regresó a medianoche y, al entrar, enterró su rostro en mi hombro. «Diana, ¿me extrañaste? Sin ti, no pude dormir anoche». Tenía ojeras, como si realmente hubiera pasado la noche en vela. Antes me habría conmovido, pero ahora su falsa devoción me parecía repulsiva, incluso nauseabunda. Me quedé rígida, sin atreverme a moverme, mientras las lágrimas caían sobre la almohada y desaparecían, como si mi dolor nunca hubiera existido. Al despertar al día siguiente, vi a Rafael con el rostro sombrío. Me preguntó qué había cancelado, y mentí diciendo que era un correo antiguo. Se acercó, colocó su mano en mi nuca y me besó hasta que me derrumbé sin fuerzas en sus brazos. «Diana, no me mientas, no me traiciones». Sus palabras me helaron los dedos, pero solo pude asentir con la cabeza. En ese momento, sonó su teléfono. «¿Qué? ¿Dices que Paola regresó? ¿Quién la dejó venir?» «Espérame, voy ahora mismo». Su voz era fría, y se marchó rápidamente sin siquiera mirarme. Respiré hondo y me dije que solo faltaba esperar un poco más. Pronto estaría libre. Pero antes de irme, tenía algo que hacer. No quería que el nombre Diana siguiera ligado a Rafael. Recibí un mensaje del detective privado con el número de Paola. La llamé. «Hola, soy la esposa de Rafael. Necesitamos hablar». El lugar de encuentro fue un hotel elegido por ella. Detrás de un biombo, escuché la voz de Rafael, llena de una frustración que nunca había oído antes. «¿No puedes obedecer por una vez? No es seguro para ti estar cerca de mí». Paola respondió: «Te extrañaba demasiado». «Estoy a punto de casarme, ¿y ni siquiera quieres verme? ¿Acaso te has enamorado de tu esposa?» Él contestó: «No digas tonterías. Todo esto es por tu seguridad». Mientras escuchaba sus palabras de amor, esbocé una sonrisa amarga y sarcástica. Después de que Rafael se fuera, Paola salió de detrás del biombo con una expresión de triunfo. Su piel lucía radiante, su ropa elegante resaltaba su figura, y su tez era como porcelana. Miré mi atuendo casual. Desde que estaba con Rafael, nunca me atrevía a vestirme bien, ni a mostrar mis cicatrices. Era mucho más frágil que ella, y su mirada de superioridad era la mayor burla. Fingí sumisión, no vine a competir por Rafael. He estado a su lado mucho tiempo, y quizás siente algo por mí. Seguro que aceptaste verme para que me rinda, ¿no? Sé que no puedo competir contigo. Solo quiero una firma suya como recuerdo. Al salir del hotel, mis pasos eran ligeros. Durante 2 días, me aferré a Rafael, pasando de su cooperación inicial a su irritación, pero no importaba, lo importante era lograr mi objetivo. 2 días después, Paola me entregó la firma. Suspiré aliviada e imprimí de inmediato los papeles de divorcio. Al tercer día, mi identidad fue cancelada por completo. Dejé todos los regalos de Rafael, junto con el diario, en el lugar más visible de la villa. Esas obras de otra persona debían volver a su dueña.
Todo lo mío fue reducido a cenizas antes de abordar el avión. En la sala de espera del aeropuerto, envié un gracias a Paola y me dispuse a apagar el teléfono. En ese momento, los mensajes de Rafael inundaron la pantalla. Cariño, ya casi llego a casa. Compré el pastel de cumpleaños, es el de fresa que te gusta. Lo siento, cariño, Paola no se siente bien. Está sola aquí, debo ir a verla. El teléfono se apagó antes de que pudiera leer el resto, pero no hacía falta. Sabía que había corrido hacia Paola nuevamente. Partí el dispositivo en pedazos y lo tiré a la basura, subiendo al avión cuando anunciaron el embarque. Capítulo 4. En la sala de baile, Paola, completamente ebria, se apoyaba sobre Rafael. Rafael, estoy bien. Vuelve con Diana. Fui egoísta al llamarte porque no pude resistir las ganas de verte. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El teléfono de Rafael, colocado a un lado, se encendía y apagaba. Solo cuando salieron del lugar, él notó las decenas de llamadas perdidas. Al contestar, la voz de Wilkins sonó desesperada. Jefe. Un abogado llegó a la empresa con los papeles del divorcio. Diana descubrió lo tuyo con Paola. No podemos contactarla por ningún medio. No responde en ninguna parte. Los dedos de Rafael se aferraron con fuerza al teléfono. Las palabras divorcio y acuerdo quemaron su mente como hierro al rojo vivo. Nunca imaginó que Diana pediría el divorcio. ¿Cómo podía soltarlo aquella mujer que una vez estuvo dispuesta a dar su vida por él? Repítelo. Dilo otra vez, exigió Rafael con una voz lenta y grave, como engranajes oxidados girando con dificultad. Del otro lado, Wilkin, olvidando incluso el miedo, balbuceó entre sollozos, jefe, es verdad. No encontramos a Diana. El abogado tiró los papeles sobre la mesa y se fue. Incluían un acuerdo de reparto de bienes donde aparecen claramente las empresas que le abriste a Paola en el extranjero. ¿Será que Diana descubrió que la usaste como escudo? Lleva 5 años contigo, sabe demasiado. Si en un arranque lo revela todo, nosotros. Cállate, rugió Rafael, la irritación golpeando su pecho como olas. Contrólalo todo. Ahora mismo vuelvo. Rafael, ¿qué pasa?, preguntó Paola, tirando suavemente de su camisa. Él contuvo el torbellino de emociones y tecleó rápidamente en su teléfono. Diana desapareció. Mis hombres te llevarán al hotel. Una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Paola antes de dejarse caer sobre él con voz melosa. Solo era tu tapadera, Rafael. Me siento mal. Que ellos busquen. Quédate conmigo. No seas caprichosa, cortó él, su rostro helándose al instante. Los guardias, alertados, sacaron a Paola del asiento del copiloto. La acción la dejó paralizada. Antes, con solo un gesto de ella, Rafael cedía, incluso cuando Diana estaba al borde de la muerte. Pero ahora, por una simple desaparición, la trataba con tal frialdad. ¿No te casaste con ella para protegerme? ¿Cómo puedes ignorarme por esto?, gritó Paola, su voz perdiéndose tras la ventana. Rafael golpeó el volante con furia, pisando el acelerador a fondo. Entre el rugido del motor, se repetía que Diana solo era un blanco, un sacrificio por Paola, y que su urgencia era solo por miedo a que expusiera sus planes. Pero al abrir la puerta de la villa, se paralizó. La casa estaba vacía de todo rastro de Diana. Solo en la entrada, ordenados meticulosamente, estaban todos los regalos que alguna vez le dio, y el diario desbloqueado. Temblando, lo tomó, como si una mano invisible estrangulara su respiración. Wilkin apareció detrás con el sobre del abogado. Rafael pasó las páginas, desde el acuerdo de divorcio hasta las pruebas de su infidelidad con Paola, desde la lista de joyas regaladas a Paola hasta la renuncia de Diana a todo bien. Cada palabra era una aguja helada clavándose en sus ojos. Comparados con los obsequios exclusivos para Paola, los regalos a sus pies, que alguna vez consideró sinceros, ahora eran una burla cruel. Se aferró al cabello, incapaz de identificar la mezcla de emociones en su pecho. De pronto, los recuerdos que había ignorado se volvieron claros. Rafael enterró el rostro en sus manos, su respiración agitada e incontrolable. Wilkin, al verlo, no pudo evitar decir, jefe,
Siempre te advertí que te arrepentirías de tratar así a Diana. Todos sabíamos que te gustaba, solo que nunca lo admitiste. Si te hubieras disculpado antes, ella te habría perdonado. Ella te ama. Rafael lo miró bruscamente, su voz ronca y cargada de rabia. ¿Cómo supo Diana la contraseña del diario? Examinó el cuaderno, entre la sospecha y la confusión. Dudaba si alguien había intervenido, o si, sin este diario, Diana no se habría ido. Solo cuando Wilkin respondió, Diana estudió criptografía en la universidad. Incluso fuiste tú quien la acompañó a recibir su título. Una expresión de asombro cruzó el rostro de Rafael, seguida de un dolor más profundo. Había olvidado esos detalles sobre ella. Encuéntrenla. A cualquier costo, ordenó Rafael, su voz temblorosa pero firme. Wilkin no se movió. Jefe, esta vez Diana está realmente herida. Dije que la encuentren, rugió Rafael, cada palabra arrancada de su garganta con fuerza. Capítulo 5. Tras la partida de Wilkin, la espaciosa mansión quedó sumida en un silencio sepulcral, con Rafael como único habitante. Cada respiración le laceraba los nervios como 1000 cortes lentos, y aquel montón de joyas improvisadas a sus pies se convirtió en el último vínculo tangible con Diana. Extendió la mano para tocar las frías piezas, pero la retiró bruscamente como si se hubiera quemado. Aquellos regalos que antes consideraba accidentales ahora se clavaban en su corazón como dagas afiladas. El viento hojeaba las páginas del diario, produciendo un crujido que resonaba en el silencio, como si alguien lo estuviera leyendo página por página. Ante los ojos nublados de Rafael surgió la imagen de Diana en el estudio, con esa expresión desgarradora al descubrir su escritura. Aquel diario que había comenzado como recordatorio para no caer en su propio engaño, terminó siendo la prueba de que hasta él había creído su propia mentira. Diana. ¿Cómo no me di cuenta? En estos miles de días y noches, terminé enamorándome de ti. Murmuró entre lágrimas que caían sobre su propia escritura, hundiendo el rostro entre las manos con un remordimiento tan profundo que deseaba destrozar al hombre que había sido. Cuando los hombres de Rafael llegaron al aeropuerto, el avión ya surcaba los cielos. Ni con todo su poder podrían hacer regresar un vuelo comercial. Mientras la aeronave ascendía, Diana observaba cómo las figuras que la buscaban se convertían en diminutos puntos negros hasta desaparecer tras las nubes. La ciudad donde había vivido 5 años se esfumaba finalmente de su vista. Adiós, Rafael. Esta vez será para siempre. Ya había comprado una casita con jardín en un pueblo costero para abrir una pequeña floristería, ese sueño que tantas veces le había mencionado, siempre postergado por sus ocupaciones. Ahora él no necesitaría más excusas, y ella por fin viviría para sí misma. Lo único que recuperaron fue el celular destrozado que Diana había arrojado a la basura. Rafael sostuvo el aparato con la pantalla hecha añicos y la tarjeta SIM partida en 2. Al tocar su superficie fría, sintió que una mano invisible le oprimía el corazón. Al deslizar la pantalla, apareció la conversación que le cortó la respiración, su último mensaje antes de partir, y las respuestas de Diana de días atrás. Rafael, ¿dónde estás? Me duele mucho la herida. De pronto no puedo levantarme. ¿Ya regresaste? Duele tanto. ¿Podrías traerme un pastel de fresa? Dicen que lo dulce alivia el dolor. Rafael, creo que te amo demasiado. Si fuera menos, quizás soportaría mejor estas heridas. Deslizó mecánicamente la pantalla, el rostro inexpresivo pero con lágrimas cayendo sobre los restos del teléfono. En 5 años juntos, sus mensajes siempre estaban plagados de me duele. Esas cicatrices superpuestas venían de atentados, accidentes orquestados, incluso de daños que él permitió para mantener las apariencias. Mientras tanto, él se regodeaba por manipular con palabras dulces a una mujer tan ingenua. Sigan buscando. Aunque se esconda en los confines del mundo, tráiganmela. Necesito verla. La voz de Rafael temblaba incontenible. Ni si los enemigos invadieran su territorio le importaría ahora. Wilkin no pudo contenerse. Jefe, ¿de qué sirve llorar ahora? Diana no volverá. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Además, ¿qué le dirías? ¿Que regrese a seguir siendo tu escudo humano? Todo lo que hiciste era por la señorita Paola. Con Diana fuera, podrías finalmente. Rafael lo interrumpió,
negando lentamente. Paola se casará pronto. Sus asuntos ya no me conciernen. Alzó los ojos inyectados de sangre, hablando en un susurro. Mi esposa siempre fue Diana. Lo fue, y solo ella lo será. Jefe, ¿no crees que es demasiado tarde? La voz de Wilkins se quebró, con los ojos enrojecidos. El divorcio. Hice analizar la firma. Es indudablemente la tuya. Diana ya no es tu esposa. Mientras ignoraba la verdad podía engañarse, pero ahora lo sabe todo. ¿Por qué perturbarla? Incluso si te perdonara, ¿la harías regresar a esta vida de peligros? ¿Podrías vivir con eso? Rafael apretó el pecho con fuerza. Nunca antes había considerado los sentimientos de Diana, pero ahora esas palabras salían fríamente de su hermano mayor. Permaneció en silencio, recordando nuestro primer encuentro, cuando yo, con un ramo de margaritas, le confié mi anhelo por una vida tranquila, con rutinas sencillas, 2 o 3 gatos perezosos y una casa frente al mar para ver atardecer. Pero junto a él, ese sueño nunca se hizo realidad. ¿Y qué harás con la señorita Paola? Si Diana regresara, ¿cómo enfrentaría esa situación? La voz de Wilkins se tornó acusadora. ¿O prefieres que también me calle, despedirme, y luego decirle a Diana que, como fue tu esposa tantos años, ya le diste suficiente? Rafael se levantó abruptamente, clavando en Wilkins una mirada incendiaria, pero solo logró articular 2 palabras entre dientes. Búsquenla. Capítulo 6. Cuando todos se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio sepulcral. Rafael sintió un miedo abrumador y comenzó a beber licor sin parar. Pero tras los momentos de embriaguez, llegaba un dolor aún más desgarrador. Revisaba obsesivamente su teléfono, donde aquellos mensajes que antes lo irritaban ahora eran fragmentos de recuerdos preciosos. Durante días, solo atendió llamadas relacionadas conmigo, ignorando incluso las de Paola. De pronto, el teléfono vibró. Rafael saltó del sofá y se abalanzó sobre mi móvil. Pero al ver la pantalla, la luz en sus ojos se apagó. Era un mensaje de Paola. Diana, subestimé tu astucia. Usar tu desaparición para manipular a Rafael es repugnante. Si te has ido, mejor ocúltate bien. Si reapareces, no te quejes de lo que pueda pasar. Y justo encima de esos mensajes agresivos, aparecían 2 palabras mías dirigidas a Paola: gracias. La hora de envío coincidía con el día de mi partida. Rafael, alertado, fue directo a buscar a Paola. Ella intentó abrazarlo con falsa dulzura, pero él retrocedió, frío. ¿Qué le dijiste a Diana? ¿Por qué te agradeció? Paola palideció, pero rápidamente negó. Yo no le dije nada. ¿Crees que su partida fue culpa mía? Rafael, decepcionado, mostró mi teléfono con sus mensajes hostiles. Sus hombres tomaron el móvil de Paola, donde encontraron pruebas, citas en hoteles, documentos falsificados con mi firma y amenazas para que desapareciera. Todo encajó. Por primera vez, Rafael miró a Paola con ojos asesinos. Rafael, gritó ella, retrocediendo. Te casaste con ella para protegerme. Me debes amor a mí, no a esa sustituta, a ese señuelo. Él la agarró por la nuca, sus rostros tan cerca que solo quedó miedo, nada de pasión. Tienes razón, susurró ronco. A partir de ahora, te amaré como mereces. La dejó llorando y se marchó. Pronto, el mundo supo que Paola fue repudiada por su prometido. Los enemigos de Rafael volvieron su ira contra ella. Todo lo que yo sufrí, ahora era su turno. 15 días después, mientras observaba a unos patitos en el jardín, una clienta comentó casualmente la muerte de Paola. Asentí distraída. Esos nombres Paola, Rafael ya parecían de otra vida. Diana. Me giré bruscamente. Al verlo, mi rostro se heló. Rafael corrió hacia mí, pero al cerrar la puerta, su mano quedó atrapada, amoratada. Apretó los dientes, sudando de dolor, pero no cedió. Déjame hablar contigo, suplicó, con voz quebrada. Los clientes miraban curiosos. Sin opción, lo dejé entrar. Tras calmar a los demás, le serví un café. Solo entonces lo observé bien. En un mes, parecía haber envejecido 10 años.
canas prematuras, ojeras profundas. No entendía, si amaba tanto a Paola, ¿por qué estaba así? Diana, ¿realmente ya no me amas?, preguntó, con lágrimas. Lo miré fijamente, sin respuesta. Tal vez nunca amé al verdadero Rafael, sino a la ilusión que creó, un hombre que amaba a Diana. Mi sacrificio fue por ese fantasma. Mi silencio lo destrozó. Si te prometo que jamás volverás a sufrir, si te digo que realmente te amo, ¿volverías conmigo? Me incliné hacia atrás, distanciándome. ¿Para qué? ¿Para buscar otra inocente que reemplace a Diana? ¿Otra que termine como yo, o como Paola? Sus pupilas vibraron. ¿Eso piensas de mí? No respondí. ¿Qué más podía ser? Un demonio egoísta que imponía su dolor a otros. Capaz de amar hasta la locura, y de destruir sin piedad. Nos quedamos en silencio hasta el atardecer. Cuando el último rayo de sol rojo desapareció, Rafael suspiró. Al menos hoy pude ver el ocaso contigo. Me sorprendió. Recordaba mi deseo de ver juntos una puesta de sol. Antes, me lo negó todo, especialmente su tiempo. Ahora que lo tenía, solo sentía el peso del hastío. Capítulo 7. Rafael volvió a evitar mi mirada. Cuando llegó a la puerta de la tienda, de repente se giró y me miró. Diana, estoy dispuesto a dejarlo todo, identidad, propiedades, todo. Solo quiero desaparecer y acompañarte hasta el fin del mundo, ver amaneceres y atardeceres, cultivar flores y criar gallinas, preparar 3 comidas al día. ¿Aún estarías dispuesta? Su voz temblaba de nerviosismo, igual que cuando yo le había dicho esas mismas palabras años atrás. Pero esta vez, quien rechazaba era yo. Ya lo he logrado por mi cuenta, Rafael. Lo que se pierde nunca se recupera. Tú persigues tu luna, yo recojo mis 6 peniques. Así fue antes, así es ahora y así será siempre. Igual que esa Diana que una vez amó profundamente a Rafael, nunca volvería. Rafael volvió a esquivar mi mirada, y esta vez se marchó con paso torpe, sin siquiera esperar a que terminara de hablar. En los días siguientes, Rafael me llamaba a menudo, pero nunca contesté. Luego, empezó a enviarme cartas por todos los medios posibles, y a menudo había niños imprudentes que me las leían en voz alta. En ellas decía que llevaba mucho tiempo enamorado de mí, pero que no se había dado cuenta, que no podía dormir sin verme, que yo ya formaba parte de su médula, de cada aspecto de su vida. Al principio, aún le hacía llegar mensajes a través de los niños, pidiéndole que no me molestara más, que entre nosotros ya no había posibilidad alguna. Más tarde, me mudé, incluso a territorio de los enemigos de Rafael, pensando que así encontraría paz. Sin embargo, un año después, terminé viendo a Rafael en su funeral. Nadie se esperaba que Rafael muriera tan joven. ¿Quién lo hubiera imaginado? Hace un año, la gente de Rafael parecía haberse vuelto loca, empezó a vengarse de todos. La gente hablaba de su profundo amor por Paola, pero solo yo sabía que el lugar donde murió estaba muy cerca de mi villa. Hermana Diana. Me di la vuelta y vi a Wilkin parado a lo lejos, con los ojos rojos, sosteniendo una caja. En realidad, esa noche, el jefe solo quería verte una última vez, pero en el camino se dio cuenta de que lo seguían, y por eso, apreté los labios y murmuré en voz baja, mis condolencias. Hermana Diana, el jefe sabía que te había fallado. Todo esto es lo que te dejó. Todas sus propiedades pasan a tu nombre. Antes de morir, me pidió que te dijera algo. Te suplica que no lo odies. Al terminar, Wilkin ya no podía contener el llanto. Aquel día, incluso después de abandonar el funeral de Rafael, no le di una respuesta a Wilkin. No podía evitar odiarlo. Después de todo, él había enterrado toda mi juventud. Todas las propiedades que Rafael me dejó las doné. Volví a estudiar y obtuve mi doctorado. Todo se convirtió en un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.